Muy bien, hermanos, tengan buen día. Vamos a dar inicio al estudio bíblico en esta mañana. Y para eso voy a pedirles que podamos hacer una oración y aprovechemos bien el tiempo. ¿Sí? Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para aprender de tu palabra. Ruego, Señor, que puedas obrar en nosotros, en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser fieles, a poder ser útiles a tu propósito. Ruego, Señor, por mis hermanos y por este tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, seguimos estudiando acerca de lo que es la doctrina y el creyente. Algo de lo que vimos la semana pasada, un poco, por así decirlo, es acerca de lo que es el Espíritu Santo y las Escrituras, la relación que ellos tienen, cómo esas dos cosas se relacionan y cómo eso hace que nosotros podamos tener una mayor comprensión de lo que la palabra de Dios es para nosotros. Dijimos que la Biblia es un libro espiritual, fue escrita por el Espíritu Santo y solo puede ser interpretada mediante su iluminación. Nosotros debemos de comprender, y sé que ustedes saben, que hay dos autores, porque cuando decimos vamos a leer el Evangelio según San Juan, cuando decimos vamos a leer la carta del apóstol Pablo, o vamos a leer la epístola universal de Santiago, nos estamos refiriendo a los autores humanos, ¿verdad? Pero no debemos de olvidarnos que tras el telón y por sobre todo está el autor principal de toda verdad, que es el Espíritu Santo. Así que no podemos negar esas dos cosas. Por eso en algunos escritos no vamos a ver perfección. ¿Y a qué me refiero? Vamos a encontrar rasgos personales acerca de los escritores humanos. Por ejemplo, Juan es conocido como el hombre amado, o aquel que habla mucho acerca del amor. El Evangelio de alguna forma refleja el amor que Dios ha tenido. Y en las otras cartas vamos a ver que Juan nos habla mucho acerca del amor de manera circular, siempre va volviendo a eso, el amor, Dios, el amor, Dios. Pero también de alguna forma vamos a ver en algunos escritos el carácter de Pablo, un hombre que decía, hagan esto porque yo ya he juzgado, ausente pero presente en el Espíritu, caracteres personales, pero que eran guiados por el Espíritu Santo, eran inspirados. Y eso es lo que hemos hablado la semana pasada para terminar esa lección y entrar a esta. Es la inspiración y la iluminación. Son dos cosas distintas. La inspiración del Espíritu Santo es la influencia sobrenatural sobre los escritores y sobre aquellos que han redactado o escrito la palabra de Dios. De la misma forma, hermano, el Espíritu Santo va a iluminar de manera sobrenatural a aquellos que lean, a los lectores y a aquellos que enseñen la palabra de Dios. Es necesario tener esos dos conceptos. Iluminación e inspiración no es lo mismo. Pero cuando nosotros comprendemos esa verdad, hace que suceda algo en nuestra mente y hace que podamos depender de Dios. A la misma vez vamos a ver un poco más adelante qué implicación tiene saber que Dios es el que tiene el control. ¿Qué implicación tiene saber de que Dios es quien nos está dando su palabra a cada uno de nosotros? Mediante la iluminación del Espíritu Santo, dijimos, Dios abre las Escrituras al creyente, enseñándole sus gloriosas verdades. Así como la escritura de la Biblia habría sido imposible, o sin la escritura de la Biblia, habría sido imposible para nosotros poder conocer todo aquello que Dios tiene para su pueblo. También, hermano, la interpretación de la Biblia sería imposible sin su iluminación. No podríamos hacer. Ahora, hermano, dentro de esto hay misterios que son absolutamente esenciales. ¿A qué me refiero con misterios, hermano? De alguna forma, lo que llegamos a interpretar debe de ser lo que esté escrito en la palabra de Dios. Y es un misterio, hermano, de alguna forma, cómo Dios puede revelar al hombre, después de muchos años, esa misma verdad.
No solamente lo que está escrito, sino que la intención original que tenía el autor para su público en ese momento. Obvio, el público no es el mismo de hace 1500 años, ha cambiado, somos distintos, las circunstancias, las situaciones son otras, pero el autor es el mismo. Eso es muy importante de reconocer. A la misma vez, hermano, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es el autor, hay algo que debo de recalcar. El Espíritu Santo nunca va a enseñar o nunca enseñará nada que no se ajuste a lo que la palabra de Dios ha inspirado. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? No va a haber, no debería de haber, aunque lo hay, ocasión en la cual un predicador venga y diga: el Señor me ha dicho que tú vas a dar $10,000. No debería de haber, pero hay. Y supuestamente el que está compartiendo eso está siendo iluminado por las Escrituras. Y muchas veces dicen: Dios me ha dicho, me ha mostrado, o veo en este pasaje que hay algo. Eso nunca va a suceder, porque Dios y el Espíritu Santo nunca van a ir en contra de aquello que han inspirado en un principio. Pero va a suceder y puede suceder. Así que eso nos llama a estar atentos a nosotros como creyentes. Nos llama a estar atentos a lo que su palabra nos dice. Pero también debo de decir, hermanos, aunque un versículo puede tener muchas aplicaciones diferentes para la vida cristiana, tiene una sola interpretación correcta. Aplicaciones varias, pero una sola interpretación correcta. La que esté de acuerdo con el significado gramatical, contextual de todo lo que ese pasaje, capítulo, libro y contexto en general quiera hablar y enseñarnos. Si interpretamos un texto de manera que contradiga o añada algo a lo que se revela en su redacción, hemos cometido un grave peligro, un grave error. Y eso es enseñar mal a las personas. Ahora, hermano, eso ha sucedido en nuestro contexto, no hablo en esta iglesia. Eso ha sucedido en Sudamérica, eso ha sucedido en Buenos Aires, en Argentina. Hermano, hay un rotundo sí, eso ha sucedido en todo en este lugar del mundo, en esta parte, mejor dicho. La gente ha tomado pasajes, textos y los ha interpretado de manera equivocada y ha cometido graves errores. A consecuencia de eso, manipulan a las personas, las controlan, hacen lo que quieran con ellos. Ahora, hermano, debo de decir, y hago un paréntesis, que no es únicamente error de los hombres que predican así, sino también de los creyentes por no examinar a la luz de la palabra todo lo que están escuchando. El llamado que tenemos todos los creyentes, incluyendo a un pastor, es poder ser como uno de los bereanos, ir a la Escritura, poder meditar en ello y no decir amén a todo. Pueden haber verdades que se estén dando, pero no quiere decir que eso sea el absoluto de todo. Y tener cuidado de eso, hermanos, nos hace, yo creo, piadosos delante de Dios, porque vamos con temor a eso, a escuchar e incluso a decir un fuerte sí, así es. Ahora, hermano, déjeme decirle también que la obra iluminadora del Espíritu Santo no anula la necesidad de maestros, predicadores o algunas herramientas que puedan haber. Eso es lo que vimos. No anula, hermano, eso. Uno puede decir, bueno, tengo al Espíritu Santo, así que no necesito de nada y de nadie. Yo y la Biblia únicamente, así que nadie me puede enseñar a mí porque ya tengo acá el Espíritu Santo. ¿No es eso lo que quiere decir la Biblia, hermanos? No. Hemos visto la semana pasada y hemos hablado un poco, Efesios 4:11 nos habla que Dios iba a dotar hombres, regalos de Dios. En su tiempo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro, que iba a enseñar la Escritura. Y que estas claramente, hermano, habían sido puestas por Dios. De la misma forma, hermano, el Espíritu Santo instruye a su iglesia a través de esas herramientas. Sean hombres dotados, dones de Dios, o sean, puede ser, otras herramientas. ¿Y a qué me refiero con otras herramientas, hermanos? Institutos bíblicos son buenos, ¿sí? Para preparar.
para dar conocimiento. Pero hay diferencia entre institutos, seminarios, hay una gran diferencia. No todos son iguales, no todos enseñan lo mismo. También el error que se comete a la hora de poder dar apertura a eso es que el estudiar en un seminario no te hace pastor. Esa es la realidad, no vas a un seminario. Yo muchas veces he escuchado, un familiar mío está estudiando para pastor. Ese es un error garrafal. El seminario es una herramienta que da conocimiento e instrucción, pero no dota de pastores. Quien dota de pastores a una iglesia, a un pueblo, a una congregación, es Dios mostrando eso a través de su voluntad. Así que tener en cuenta eso es muy importante. Es muy importante. Pero ahora vamos a hablar acerca de lo que es la iluminación del Espíritu Santo en las Escrituras. Una vez más, vamos a ahondar sobre eso. Debemos de recordar siempre, hermanos, las diferencias, siempre, entre la inspiración de la Escritura y la iluminación. Eso es muy importante, ya que muchas veces, si no hacemos diferencia de esto, o no distinguimos, vamos a cometer muchos errores. Hay muchos cristianos, incluso líderes, que se han desviado de la doctrina bíblica por seguir la supuesta iluminación del Espíritu Santo sin someterse a la gramática, a la escritura, aquello que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, la iluminación no significa que el Espíritu Santo nos guiará a través de alguna voz o sensación en el corazón, sino más al contrario, nos enseñará a través de lo que escribió o lo que se mandó a escribir en la palabra de Dios. Muchas veces suele pasar. El Señor me ha hablado y abre la Biblia y me ha mostrado esto es lo que voy a enseñar. No es así, hermanos. La iluminación no funciona así. Y no es tampoco lo que es que a mí me parece que dice esto. Hermano, no es un error que solamente un predicador pueda cometer, sino un cristiano, un creyente, un miembro de una iglesia, una persona que busca verdaderamente a Dios, puede errar de esa forma. Puede ser guiado por el corazón y decir, para mí quiere decir esto. Hay muchos o muchas historias a lo largo de la historia cristiana que tienen ese mismo sentir. Nosotros podemos ver eso en la institución del papado. Interpretar que Pedro es el primer papa en las Escrituras es algo arriesgado. Es tener una lupa o tener algo muy profundo para poder interpretar eso en la Biblia. Y sabemos que lo han interpretado así, diciendo que Pedro es el primer papa y luego debe de haber una sucesión. Hermano, interpretar eso es peligroso. Ahora, ese es un extremo. Pero de la misma forma pueden haber minucias, cosas más pequeñas en las cuales nosotros podemos deslizarnos si no prestamos atención a cómo estamos leyendo la Biblia. Es interesante, hermanos, que nosotros debemos de no solamente abrir los ojos a la hora de ir a la palabra de Dios, sino debemos de pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que sea el Espíritu Santo que nos muestre su verdad en su palabra. Ahora, cuando digo eso, hermanos, debo de citar algunos pasajes para que se entienda mejor. Acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Juan 14, versículo 26. Dice así. Del 25 al 26, para que comprendamos mejor. Juan 14, 25 al 26. Dice así nuestro Señor Jesucristo: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
puede mover su Biblia un par de hojas más, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guardará a toda verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, es muy importante, interesante ver estos dos pasajes y comprender qué es lo que nos están diciendo de manera particular. De alguna forma, hermano, nosotros vemos en los evangelios, hay un texto narrativo, ¿verdad? Es un texto narrativo, está narrando los sucesos de Cristo por su paso por esta tierra, ¿verdad? Es una narración. Y lo que Jesús les está diciendo a sus apóstoles es que el Espíritu Santo ha de venir sobre ellos y ellos van a ser inspirados, iluminados para transmitir todo aquello que venga de la voluntad del Padre, haciendo referencia a Cristo mismo. Ahora, hermano, ¿eso podrá suceder una vez más sobre nosotros? Una vez más podrá venir el Espíritu Santo, así como vino en el momento de los apóstoles, e iluminarnos e inspirarnos de la misma forma. Ya no se puede. No se puede. Pero ¿qué hay cuando toman pasajes y dicen, valiéndose de estos, el Señor nos va a guiar, el Espíritu Santo va a venir y nos va a mostrar? Es verdad, siempre y cuando te acojas a lo que está escrito acá. Es cierto que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad que está manifestada en su palabra, no a toda verdad que sea manifestada a una persona en particular en este tiempo y diga, esto es ahora lo que debemos de hacer. Es interesante, hermanos, que uno de los pasajes, al igual que estos, en el cual yo creo que nos va a dar mayor luz, es lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan. A los que me siguen harán cosas mayores. Hermanos, si nosotros interpretamos ese pasaje poniéndonos en el lugar de los apóstoles, así como lo hacen otros creyentes y otras iglesias, dice la Biblia que vamos a hacer cosas semejantes a las de Cristo y mayores a las de Cristo. Usted va a ver iglesias, va a ver creyentes que toman ese pasaje y dicen, pero el Señor ha dicho que vamos a hacer cosas semejantes y mayores. Hermano, eso es no tener de alguna forma una comprensión clara de lo que era la iglesia extraordinaria, la iglesia en su inicio, o los apóstoles, a lo que la iglesia es hoy. Esa es una gran diferencia. Dice, a los que me siguen, y Jesús se está refiriendo a los apóstoles, a los que me siguen harán señales a estas y mayores. Después de Cristo, ¿quiénes hicieron señales parecidas a las de Cristo o superiores? Los apóstoles. Después de los apóstoles, ¿quiénes siguieron haciendo señales semejantes? Que yo sepa, no hay alguien que resucite a una persona así como lo ha hecho Cristo, así como lo ha hecho Pablo, recostándose sobre ese muchacho, Tíquico. No hay. Por lo tanto, cuando vemos un pasaje así, debemos de considerar que no está diciéndose a nosotros de manera particular, pero sí podemos tomar aplicaciones que son muy importantes y buenas para la iglesia en general. Pero de la misma manera, hermano, hay otros textos en la Escritura que se refieren a la doctrina de la iluminación y se aplican claramente a todos los creyentes en todas las épocas y lugares. A continuación, hermanos, vamos a hacer una enumeración de algunos pasajes importantes. Y esto va a explicarnos su significado, su aplicación para nosotros como creyentes.
Vamos a ver uno o dos. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Esto es de lo que les decía. Son parte de la doctrina que viene para nosotros y se aplica directamente a nosotros como creyentes, como el Espíritu Santo nos guía. 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, sí. La doctrina, la enseñanza, todo lo que vemos escrito en la palabra de Dios, la Escritura, se refiere a la iluminación que vamos a tener por parte de ella, y esta nos va a guiar, porque somos de Dios, aquellas doctrinas, aquellas verdades que están explicadas en la Biblia. Eso es lo que quiere decir. Ahora, hermano, yo quiero que me acompañen a la primera carta a los Corintios. Está ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que de alguna forma el Señor ha decidido en su voluntad mostrarles cosas que de alguna forma han sido reveladas únicamente a ellos, y que a través de eso el apóstol Pablo iba a enseñarnos a nosotros grandes verdades. Ahora, dentro de esas verdades, hermanos, hay algunas que son difíciles para nosotros. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando de alguna forma es llevado al tercer cielo, dice: conozco un hombre que ha ido a la presencia de Dios. Pero no dice más que eso. Pero todas las cosas otras necesarias para nuestra vida, el apóstol Pablo nos las ha revelado, nos las ha enseñado. Es Dios guiándolo, y es la doctrina que nos ilumina a nosotros a poder seguir, a poder perseverar, a crecer. Ahora, eso se refiere a la palabra de Dios. Si usted mira, ahora mira el versículo 12 de este mismo capítulo. El apóstol Pablo dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, ¿quién es la persona o quiénes son aquellos que pueden recibir la palabra de Dios? Aquellos que son guiados, iluminados por el Espíritu Santo. Aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Pablo dice: no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos recibir de parte de Dios todo lo que Él nos ha concedido. A través de la comprensión de la palabra del Evangelio, nosotros podemos saber que hemos alcanzado un perdón completo. A través de la Escritura nosotros podemos saber que Cristo y su obra es eterna, perduradera. No es momentánea, ni está puesta bajo condiciones para que se mantenga así sobre nosotros. Es una promesa, es un obsequio, y eso nos hemos comprendido nosotros. Ahora, hermano, el apóstol Pablo también dice algo muy importante en referencia a esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros es poder de Dios para salvación. Hermano, lo que dice Pablo, y con el pasaje que les acabo de mencionar, es que las verdades que son instruidas, reveladas por medio de la palabra de Dios,
no son para todos, no todos la van a recibir, no todos la van a entender, pero a los que se nos permite es porque el Espíritu Santo, Dios, nos permite abrir los ojos, ser iluminados para recibir esas verdades. Pero, y este pero, hermano, es muy importante, hemos aprendido que el Espíritu Santo ha sido dado para conducirnos a las asombrosas verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? Hasta ahora, la revelación que el Espíritu Santo ha traído tiene como fin llevarnos a las verdades que han venido para nosotros. Pero sin embargo, los siguientes textos, como podemos ver, de alguna forma podrían entenderse mal si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no tenemos un ojo bien abierto para poder comprender lo que dice esto. Miren, es algo que no solamente ha sucedido en este tiempo, es algo que ha sucedido en el tiempo de Cristo mismo. Acompáñenme al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Querer escuchar solo aquellas verdades que nos hacen cosquillas en los oídos? Es decir, aquellas cosas que nos agradan a nuestra carne, aquellas cosas que no le causan molestia. Eso es lo que el mundo y algunos creyentes quieren. Nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes han cerrado sus ojos, han cerrado su oído, su corazón se ha engrosado. ¿Y a quién les está diciendo eso? A los religiosos de su época. Vamos a poner a los cristianos de su momento. Ellos no querían recibir la palabra de Dios. Lo que Jesús anunciaba, lo que Juan el Bautista anunciaba, lo que los profetas anunciaban, no era algo apetecible para ellos. No podían comprender esas verdades. Y Jesús nos los muestra de esa manera. Que a la misma vez como le ha pasado a esos tiempos o a esos hombres religiosos, de alguna forma podría pasarnos a nosotros. Que nosotros no estemos escuchando verdaderamente aquello que nos dice la Escritura. Una vez más, hermano, muchas veces no nos gusta escuchar la verdad del Evangelio. Queremos escuchar cosas que nos agradan. A la misma vez, hermano, tenemos el riesgo a poder olvidar de algunas cosas. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también, así vosotros. Hermano, hay un riesgo de olvidar rápidamente las verdades que hemos aprendido y no ponerlas en práctica. Nosotros escuchamos la resistencia que había a aquello que habían escuchado, aquello que habían aprendido. No lo aceptaban, no lo querían. Es algo que de alguna forma hay que tener cuidado. Acompáñenme a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Algo que sucede, hermano, comúnmente también, es poder poner a un costado todo lo que Dios nos dice. Dice, aquel que considera la ley, hermano, no estamos hablando de las leyes sacrificiales, estamos hablando de la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, cosas que implican mucho para nuestra vida. Cosas que conocemos, que muchas veces olvidamos. Porque no matar no es simplemente no quitarle la vida, sino es preservar la vida de alguien. Ahora, comprender esas verdades, hermano, muchas veces no las queremos recibir. Hermano, los textos que hemos podido leer nos demuestran que debemos de tener cuidado y de no ser un obstáculo o restringir a la obra que hace Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Tardos de corazón, tienen el corazón endurecido, engrosado, no pueden ver, no oyen, leen y cuando leen se olvidan, son como un hombre que ve al espejo. Son cosas de las cuales debemos de cuidarnos. El Espíritu Santo es como aquel que golpea una puerta constantemente dentro de la vida del creyente y le dice, haz esto, busca esto, lucha por esto. Ahora, hermano, no estoy diciendo que no sea difícil o sea muy fácil cumplir eso. Vamos a tener lucha porque todavía estamos en la carne. Pero debemos de acordarnos que Dios constantemente nos está iluminando con su palabra en nuestra vida. Nos está mostrando qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Ahora, eso, hermano, nos lleva a tener en consideración algo en esta mañana. Que debemos de ser diligentes en el estudio de la palabra. Hay algo, hermano, que a mí me hace pensar mucho. Un profesional que estudia medicina, un odontólogo, un oftalmólogo, tiene que estar en continua actualización. Sí, ¿verdad? Porque pasa un año y todo lo que ha aprendido hace 7, puede ser que la tercera parte de eso le sirva, porque ya hay mayor desarrollo. Hermano, en nuestro caso, de la misma forma sucede. Y no es que la palabra de Dios se actualice y se modifique y cambie. A lo que me refiero es que nosotros hemos recibido una instrucción cuando éramos niños. Pero la instrucción que tú recibes cuando eres niño, ¿te sirve cuando ya empiezas a ser joven adulto? No, necesitas otras directrices. Necesitas más verdad de la palabra de Dios. Hermano, nuestra diligencia en cuanto a aprender parte mucho de cómo nosotros tengamos una vida diligente con el estudio de la palabra de Dios. Pero muchas veces no vamos a poder cumplir eso si no estamos dispuestos a tener esa tarea. Acompáñenme a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Ahora, hermano, esto usted me dirá, no, esto es para los pastores. Esto es para usted, pastor. Así que no es para mí. El apóstol Pablo le hace un encargo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso no es únicamente para los pastores, es para todos los creyentes. Ahora, los rangos pueden variar.
Tal vez la diligencia en casos puede ser distinta. Tal vez un pastor, por su responsabilidad, tiene que leer más que cualquier otro miembro de su iglesia. Pero eso no quiere decir que los miembros no deban de leer y estudiar. Un padre debe de buscar enseñar más a sus hijos, aprovechar todo momento. Y no puedes enseñar aquello que no has aprendido. Entonces, dentro de los aspectos de nuestra vida como creyentes, todos, las mujeres igual, dice que ellas deben ser maestras del bien. Las más grandes deben enseñar a las más jóvenes a cómo ser buenas esposas, cómo deben ser en su hogar. ¿Y qué te enseña eso? ¿Un curso de cocina? Hagamos panes. Es la palabra de Dios. Pero tal vez no te interesa. Tal vez te cuesta. Enseñar a tus hijos, si eres mujer, a tus hijas, cómo deben de ser delante de Dios. Tu vida debe de tratar de modelar ese perfil. No es sencillo. Marcos capítulo 4. Y tal vez no lo podemos hacer por un temor. Marcos 4, versículo 24 y 25. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. El hecho de poder conocer verdades, hermanos, implica responsabilidad. El hecho de poder tener un poco de iluminación hace que tengamos el deber de poder incrementar eso, acrecentar eso. No únicamente es poder decir, bueno, tengo esto de verdad, es poco, es suficiente para mí, sé que Cristo ha muerto. No, hay la necesidad, y es el Espíritu Santo cada vez que golpea. Yo sé que a todos los creyentes nos pasa eso, hermanos, que hay momentos en los cuales Dios nos habla. Ahora, me refiero a que nos habla tal vez dentro de nosotros, a nuestro espíritu, incomodándonos en la situación, en el momento, cuando estamos desperdiciando parte de nuestro tiempo al no hacer lo que debemos de hacer como creyentes. Él nos lleva a esos o a ese tipo de sentimientos. Pero de la misma forma, hermanos, nosotros debemos de luchar por querer vivir y hacer lo que el Señor nos pide. Acompáñenme a este último versículo para leer. Vamos a Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. No podríamos tener una recepción si nosotros no buscamos que eso suceda en nuestro corazón. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, 10. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. El poder querer crecer en el conocimiento de Dios es una decisión. Es una decisión. Hermano, va a suceder muchas veces, incluso me sucede a mí, que tienes la oportunidad de aprovechar bien el tiempo y así como Esdras, inquirir, o sea, proponerle a tu corazón, decirle, voy a hacer esto para Dios, voy a aprender de Dios,
Voy a poner mi corazón dispuesto a aprender de su palabra. Y no solo aprender, sino ponerla en práctica. Ahora, Esdras tiene una tarea mayor. Dice, para poder enseñarla al pueblo. Ahora tú me dirás, yo no tengo que enseñar a nadie, pero sí tienes la obligación de aprenderla para ponerla en práctica. Y esa es una convicción que debe de nacer en tu corazón. Es algo que tienes que buscar y provocar. Y como te dije antes de decirte esto, nos vamos a ver en situaciones en las cuales nuestro corazón va a tener una bifurcación, una disyuntiva, dos caminos. ¿Hago lo que me gusta en este momento o hago aquello que sé que es bueno y alimenta mi alma? Yo me he encontrado en situaciones así, en las cuales puedo aprovechar el tiempo para conocer más a Dios, para aprender de su palabra. Y muchas veces me he visto ahí. Es algo por lo que todos vamos a pasar. Y aprender de la palabra de Dios, hermano, no es solamente, una vez más voy a recalcar, no es para el pastor, es para todos los creyentes. Así como puedes y como podemos quedarnos hasta tarde o tomar un tiempo para hacer las cosas que nos gustan, deberíamos de darle un tiempo a la palabra de Dios y decir, Señor, soy débil en esto, ayúdame. Es una convicción. Ustedes saben, estamos hablando acerca del corazón, y el corazón es el asiento, es la base de las emociones, decisiones, pensamientos, convicciones y voluntad. Y cuando Esdras dice, propuso en su corazón, no dice, tuvo un sentimiento que le apareció de la nada. No, Esdras lo que quiere decir es que él se puso a meditar en lo que era conveniente para su alma y para su pueblo. Y él dice, ¿qué me conviene? ¿Qué es necesario? Si usted ha leído Esdras y Nehemías, va a ver que están en la deportación y necesitan de la palabra de Dios. Están cautivos todavía, necesitan que alguien les enseñe. Es así toda alma de aquella persona que no tiene a Cristo. Y se necesita que haya un Esdras que predique, un Esdras que enseñe, que dé esperanza. Y así es como nosotros debemos de poner en nuestro corazón, pensar, meditar. Mi hijo necesita la palabra de Dios, pero quiero divertirme un poco con algo. ¿Qué es más necesario? Voy a poner en mi corazón aquello que es más importante. Voy a hacer aquello que realmente es necesario. Y es una lucha que vamos a tener en nuestro corazón, con todas las cosas que te agraden, te gusten. Así como puedes darte tiempo para todas las cosas que tal vez vienen a tu mente en este momento, también debes de darte el tiempo para poder tomar la decisión de aprender de la palabra de Dios y ver cómo puedo poner en práctica. Hermano, es algo que debemos preguntarnos. Y voy a poner un ejemplo. Señor, ayúdame a guardar tu día. Señor, quiero inquirir en mi corazón, quiero poner mi corazón dispuesto, quiero aprender qué es el día del Señor, pero también quiero aprender a cómo guardarlo el día del Señor. ¿Qué debo de hacer? Y eso es muy importante, porque muchas veces se piensa, es el día del Señor, no puedo hacer nada. No, no es que no puedes hacer nada, puedes hacer muchas cosas, mas al contrario, como dice un querido hermano, nos falta el tiempo para hacer esas cosas, pero porque no comprendemos y no ponemos la convicción correcta en nuestro corazón, no lo hacemos. Y es algo con lo que todos debemos, o tal vez luchamos, o tal vez no. Tal vez usted ha comprendido esa verdad. ¿Sabe cómo debe de guardar el día? ¿Se ha puesto a meditar, a pensar cómo debe de ser? ¿O simplemente, hermano, es algo que nos debe de incomodar, que nos debe de llamar la atención, así como dice Esdras? Enséñame, Señor, ayúdame a poner en práctica esto que he aprendido. Déjeme decirle, hermano, y con esto voy a terminar. Lo próximo que vamos a ver es la relación de las Escrituras y la oración. Hermano, no se puede poner en práctica tal vez las cosas que has aprendido si no es que la oración es tu bastón para poder llegar a ese lugar. Usted ha visto un hombre, montañismo, ¿saben de lo que estoy hablando?
Es un deporte en el cual las personas... Hay una montaña en el Ecuador, el Chimborazo. Es una montaña por la cual todos van ahí para querer escalar. Y sabe, hermano, para subir esa montaña se preparan. Y hay refugios. A cada lugar que vas subiendo, a cada altura, hay un lugar donde te pueden dar comida, algo caliente, porque no puedes rápidamente llegar ahí arriba. Todos queremos trepar a un gran, mayor conocimiento de Dios. Todos queremos conocer más. Pero sin oración es imposible. Hay que tener los zapatos adecuados, unos que tienen una planta muy especial. Hay que tener un bastón. Hermano, la oración es todo eso. Señor, quiero servirte. Señor, quiero hacer esto. ¿Cómo? Oración. Y cuesta, hermano. Eso es lo más difícil que el Señor de alguna forma nos ha llamado a hacer. Sus discípulos se la han pasado durmiendo. Los apóstoles. ¿No pueden guardar conmigo un tiempo? Se habían quedado dormidos. Velen conmigo. Así que no es una tarea sencilla. Necesitamos de eso para poder crecer en el Señor. Para que Él pueda iluminar nuestra alma, nuestra mente con sus verdades. Pero es ahí donde entramos y pedimos: Señor, soy como un niño, leo y no comprendo. Señor, ha pasado tanto tiempo que camino contigo y hay verdades que aún no las asimilo. Me cuesta, Señor, poner en práctica estas cosas. En vano las sé. Me has iluminado, pero me cuesta. Pero eso es a través de la oración. Y cómo las Escrituras tienen relación lo uno con lo otro. Cómo es aquello que el Señor nos manda a hacer, pero que muchas veces por falta de oración no se puede cumplir en nuestra vida. No es contra carne, no es contra sangre nuestra lucha. Muchas veces es contra nosotros mismos. Hay un pequeño libro, dice: tu peor enemigo está dentro tuyo. Eso es real. Cómo hay una lucha de convicciones a la hora de querer conocer más a Dios. Les animo a leer. Tu peor enemigo está dentro tuyo. Es contra eso que luchamos. Que el Señor nos ayude. Oramos. Bendito Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda hacerse en nuestro corazón, en nuestra mente. Danos fortaleza, sabiduría para poder seguir creciendo. Aquellos, Señor, que ya son ávidos y hábiles, Señor, en el ejercicio de tu palabra, te pido que los fortalezcas y los mantengas así. Aquellos, Señor, que son débiles, dale, Señor, aliento para seguir. Por favor, mi Dios, te lo ruego, y ayúdanos a crecer, Señor, en relación a tu palabra, a tu doctrina y nuestra vida como creyentes. En Cristo Jesús. Amén.